Ha llovido en esta mañana persistentemente. Y lo que se dice es que será un sol de aguas. Tiempo loco. Hoy es viernes 19 de abril del 2024. De inmediato saludamos con nuestro compañero Alexis Moncayo. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, profe, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle y también un gusto saludar a toda nuestra gran audiencia que nos acompaña la mañana de este viernes 19 de abril de 2024, como todos los días. Hoy no les voy a poder acompañar desde el estudio, bueno, estamos conectados por Zoom, eh, pero con siempre el mismo ánimo, el mismo entusiasmo, a pesar de las circunstancias y de toda esta realidad y coyuntura tan compleja que nos plantea el país a estas horas, ¿no? Probablemente uno de los momentos más difíciles, más complejos que como Estado nos ha tocado eh, sobrellevar, indudablemente. Eh, Como veníamos conversando durante los días anteriores, creo que hasta ayer nomás, yo les mencionaba aquello de somos un cúmulo en este momento como país, un cúmulo de situaciones y crisis que se va sumando a una crisis que ya existía. Es decir, pasamos de una pandemia que nos provocó una crisis sanitaria muy fuerte y al mismo tiempo arrastrábamos crisis económica. Eh, Hay evidentemente una situación bastante adversa en la economía de los hogares ecuatorianos, producto de situaciones que tienen que ver con la economía del mundo, que ahora por los conflictos que hay, tanto en Europa como en Medio Oriente, capaz y puede haber algún otro tipo de perspectiva a partir de que vayan subiendo los precios del petróleo, pero eso será, digamos, a futuro. No sabemos qué tan mediano o corto plazo puede ser cuando el Ecuador empiece a experimentar algún tipo de mejoría, por ejemplo, debido a las exportaciones petroleras, pero dependemos de factores extraordinarios como esos, como que haya guerra, por ejemplo, para que se suba el precio del petróleo y demás, ¿no? Crisis económica, lo cual se refleja también en la falta de empleo, la falta de oportunidades, la gran migración que hay actualmente de parte de ciudadanos ecuatorianos que están buscando por cualquier mecanismo salir del país, tratar de llegar hasta Estados Unidos u otros destinos para tener alguna posibilidad de empleo, de tener ingresos, y a eso se suma, claro, esta subida de impuestos que experimentamos los ecuatorianos a partir del 1 de abril, cuando empezó ya a cobrarse esos 3 puntos de IVA que acá los expertos, los analistas que son y siguen siendo todos los días consultados en los grandes medios de comunicación, eh, referían de que subir 3 puntitos del IVA no iba a generar mayor impacto en la economía o el bolsillo de los ecuatorianos, pues resulta que es todo lo contrario. Entonces tenemos crisis, tuvimos una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica de la cual todavía no podemos salir, padecemos de una crisis de seguridad eh, heredada de dos gobiernos anteriores que tomaron malas decisiones o que no tomaron las decisiones que debían en el momento adecuado. Decidieron, por ejemplo, en el gobierno de Moreno, yo voy a ser insistente en eso porque no podemos olvidarnos dónde se origina en buena medida todo lo que estamos viviendo en la actualidad los ecuatorianos, casi que desmantelar todo el sistema de seguridad de este país, eliminando los ministerios coordinadores de seguridad, fusionando ministerios como el de justicia, como el del interior, creando esta institución tan anacrónica como es del SNAI, que ha sido además una guarida, ya hemos visto, yo no estoy acá difamándole a nadie, pero el SNAI ha sido y se convirtió en una guarida de delincuentes. Y ha sido una institución que ha socapado la corrupción y la delincuencia de la peor calaña, porque son además funcionarios públicos que se relacionaban con los líderes de bandas de crimen organizado dentro de las cárceles, a quienes les daban beneficios a cambio de cosas, a cambio de dinero, a cambio de favores y de dinero en sumas millonarias, ¿no?
¿Cómo no podemos indignarnos de saber que eran los líderes de estas bandas criminales los que pagaban, por ejemplo, el mantenimiento de los patrulleros durante el gobierno de Guillermo Lazo? Pero no pues para que le den seguridad a usted, a su familia, a nosotros, sino para que resguarden los domicilios de delincuentes como Norero. Y todo esto con la venia y con la satisfacción de policías en servicio activo o retirados que estaban al frente de instituciones como el SNAI. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis de seguridad. En el último feriado, 137 asesinatos violentos en el país. Esta última semana tenemos que otro alcalde más ha sido asesinado en el Ecuador. Van dos alcaldes en estos 5 meses de gobierno que han sido asesinados violentamente en nuestro territorio. Y no bajamos aquellas cifras que son escandalosas y que nos ubican como país entre los más violentos de la región y el mundo. 44,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes nos ubican como eso, como uno de los países más violentos del mundo. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis de seguridad. Y ahora, por último, crisis energética. Como les decía, y creo que eso también, hay que ser justos en la medida en la que hay que ser justos. Y lo que está sucediendo actualmente con la situación de la energía en el país no es 100% responsabilidad del actual gobierno, de acuerdo. Llevan 5 meses en el poder. En 5 meses no vamos a esperar que resuelvan todos y cada uno de los problemas de este país, pero tiene que haber al menos la intención, la buena intención de que han tratado de hacerlo, pero ahora mismo está quedando en evidencia que no hicieron lo que debieron a tiempo, apenas asumieron el poder y, y claro, lo que están ahora tratando de hacer es buscando responsabilizar a alguien más y tratando de que hayan sanciones, que sí, que las debería haber si es que hubo omisiones que le han costado al país millones de dólares, le están costando al país millones de dólares. Por supuesto, una crisis energética lo que hace es que se pare el motor de la economía. Pero acá nos estamos enfocando en el tema de las sanciones. Y adicionalmente del tema de las sanciones, que insisto, si es que tiene que haber personas, funcionarios o autoridades de este o del anterior gobierno o del de Moreno que tienen que ser sancionadas por sus negligencias al frente del manejo del sector eléctrico, ok, que las haya. Pero ahora mismo, para mí, lo más urgente, antes que ver a una ministra o exministra o a un gerente o a un subsecretario, un viceministro en la cárcel, lo más importante es que a los ecuatorianos nos garanticen el fluido eléctrico. Para mí, eso es lo importante. Para el gobierno, lo urgente es tener titulares con casos de, como los que les acabo de señalar. A mí no me resuelven el problema de la energía metiéndole a la cárcel a la señora Robo ni a cualquiera de los otros 20 que han sido mencionados. No sé si ustedes van a coincidir conmigo en eso, pero insisto, lo importante en este momento es que nos den electricidad a los ecuatorianos, para que así puedan abrir los negocios, para que así puedan abrir los comercios, las fábricas, las tiendas. Ayer yo le escuchaba al propietario de una tienda de barrio, no una gran empresa, no una fábrica, una tiendita de barrio, que invierte $300 para llenar el congelador de helados de la marca de color rojo. $300. Esos helados con un corte de 8 horas como el que tuvo que soportar ayer Quito, se van a echar a perder, por supuesto. ¿Y a dónde va a ir a parar la inversión de $300 de las miles de tienditas de barrio que hay en este país y que tienen el congelador con los heladitos de la marca roja? La marca roja no les va a reponer los $300. Obvio. Ellos arriesgan ese capital para poder sacar algo extra en sus ventas. Y ahora lo que tienen son $300 de pérdidas. A eso súmenles, como les decía todos estos días, la cantidad de negocios que se han visto obligados a cerrar, de consultorios médicos, de escuelas, de colegios, en fin, y el país paralizado. Y una cosa que ayer me llamó la atención y que quería compartir con ustedes, porque como anécdota personal les comento, ayer tenía que hacer mantenimiento de mi motocicleta y no sabía si es que después del decreto firmado por el presidente, el taller iba o no iba a abrir de la concesionaria para poder hacer el mantenimiento. Entonces,
envío un mensaje, me dice, no, vamos a trabajar. Y trabajaron ayer y trabajan hoy también. Y ayer eh, Quito, por la falta de energía eléctrica, a pesar de el esfuerzo que hacían los agentes metropolitanos de tránsito por mantener algo de orden en el aspecto vial, pero ayer Quito era una ciudad colapsada, porque la gente no se quedó, la mayoría de gente, me parece a mí, de lo poco que salí, después por cuestiones de trabajo también salí en la tarde, desde las 15 horas hasta las 16:30 más o menos, eh, y, y la gente se movilizó y los negocios estaban abiertos y la gente salió a trabajar porque no podemos coger y encerrarnos nuevamente en una pandemia energética y encerrarnos pues, y dejar de trabajar y dejar de producir. Y ahí, por ejemplo, a mí me llama profundamente la atención que todas las voces, que todas las vocerías, que todos los opinadores, que todos los personajes de la opinión pública, que años atrás nos decían que al Ecuador hay que sacarlo adelante trabajando, ayer prácticamente hayan decidido cerrar sus bocas, silenciarse a sí mismos, censurarse y no decir nada frente a todo el caos que ha provocado este corte energético de una semana en todo el país. No, no hablo solo de Quito, hablo de todo el país, porque esto no ha pasado solamente en la capital. Y acá, ventajosamente, a pesar de los calores que han hecho en los días anteriores, pero no tenemos esa necesidad de contar con energía para, por ejemplo, prender un ventilador, un aire acondicionado en una sala de reuniones. Ayer me contaba una querida amiga que estaba trabajando en Chon en los últimos días, que tenía que hacer una serie de talleres y de reuniones con algunas personas en las oficinas y que se volvía una tortura trabajar en esas circunstancias con apagones de 8 9 horas y sin poder tener ni siquiera prendido un ventilador, menos todavía un aire acondicionado. Entonces es un tema imposible para quienes laboran en la costa ecuatoriana, en la zona de la Amazonía. En estas condiciones, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y a propósito de este tema, quería hoy empezar revisando lo que son las previsiones del tiempo del INAMI. Hace poco nada más me encontraba en la cuenta de Twitter del INAMI, porque hoy además amanecimos con lluvia acá en la capital de la República, y entiendo que en buena hora, y así sea, tenemos lluvias de variable intensidad con tormentas en gran parte del país. Se prevé que continúen en las próximas horas, lo cual, sin lugar a dudas, es una gran noticia, es una muy buena noticia para el país. Hemos tenido que llegar a este momento, ¿no? De, de suplicar a San Pedro porque nos mande un poco de lluvias. Increíblemente, durante estos últimos días de abril hemos tenido fuertes soles, ¿no? Calor intenso, cuando este es un mes conocido por eh, las precipitaciones también intensas. Y abril pintaba diferente. Había momentos en que parecía que estábamos en julio, agosto, en verano. Parecía época seca. Pero ahora hemos amanecido con un viernes lluvioso y ojalá se mantenga esto así en las próximas horas y los próximos días, sobre todo en la zona en la que se requiere de lluvias, ¿no? Donde están ubicadas todas las represas y los embalses. Y a propósito de los embalses, tenemos material de lo que fueron las declaraciones de varios funcionarios del gobierno nacional, no solamente del secretario de Comunicación, sino también del propio presidente relacionados a la actual crisis y también a otras circunstancias por las que está atravesando el país. Pero ayer lo más comentado probablemente fue la declaración que brindara el señor Roberto Isurieta, secretario de Comunicación y vocero presidencial, a algunos medios de comunicación, entre esos Teleamazonas, donde habló de la crisis energética, de las
causas que el gobierno cree que provocaron esta crisis energética y poco habló de las soluciones. Así que si Meli y Esteban tenemos el material, pues compartámoslo para analizarlo y verlo con la audiencia. Lo que no se dieron, y esas son las cosas que están siendo investigadas en función de las denuncias que se han hecho el día de ayer, es que si las alertas, uno, no se dieron a tiempo, o posibles actos de sabotaje que los hemos visto, que deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació intencionalmente. Dejaron correr el agua. Abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso? Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones de la denuncia que se hicieron ayer. Yo no me puedo adelantar a pasar más allá de la investigación porque en este momento está en la fiscalía, son de carácter reservado. Pero efectivamente sí se dieron una serie de actos que están siendo investigados, sobre todo antes de ayer. Básicamente nos tomamos el Ministerio de Energía y recuperamos parte de la información, pero la situación es sumamente grave por naturaleza de eso, además por este mal diseño histórico, además por los problemas que hemos tenido en la otra gran represa de Cocoacodo, Sinclair. Entonces, una serie de elementos que ahora muy probablemente fue muy fácil de activar para grabar previo a la consulta. Una cosa adicionalmente del tema que toca Isurieta, del cual evidentemente desconoce, que es el tema técnico eléctrico, es cuando dice nos tomamos del Ministerio de Electricidad. Me daría la impresión de que está hablando de una institución que nada tiene que ver con el gobierno. Y es nada más y nada menos que la Secretaría de Estado adscrita a todo el aparato del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, que maneja el tema energético del país. Y parecería que nos tomamos, no sé, pues parecería que estaban hablando de que nos tomamos la alcaldía de X cantón, o nos tomamos X de empresa, o nos tomamos X de oficina. No, fueron al ministerio al cual ustedes le encargaron la responsabilidad a una persona que debería tener el mismo nivel de confianza que el que tiene el señor Isurieta con el presidente Noboa. Entonces acá la responsabilidad, si quieren ahora mismo chantársela a la ministra Robo, como les dije ayer, y lo repito porque creo que hay que ser enfáticos en eso, pensemos en quién designó a la señora Robo como ministro de Electricidad, y ese fue Noboa, y su jefe de gabinete, el señor Arturo Félix. ¿A quién estaban designando como ministra de Electricidad? No sabían a quién estaban designando. Cuota política de quién es la señora Robo. ¿Por qué pusieron a una persona que tenía en su hoja de vida el ser especialista en temas de relaciones internacionales y ciencias políticas? Y no a una persona técnica en petróleos, en minas o en electricidad. Porque acá además, en misterios como estos, hay la necesidad de buscar todólogos. Mientras no quieran separar por especialidad y por ramas ministerios tan grandes como estos, y mientras sigan con ese chip retardatario de que hay que achicar el tamaño del Estado, o sea, ya mismo le suman a deportes o ambiente a este ministerio que tiene tres cabezas enormes, ¿no? O sea, Ministerio de Hidrocarburos, de Energía, Minería y Cultura. O sea, si mientras sigan con esa visión retardataria de pretender ahorrar y para ahorrar seguir cerrando oficinas públicas y tener ministerios que son multisectoriales, vamos a estar realmente complicados como lo estamos ahora. Pero vamos al tema de fondo. Yo me quedé en eso un rato porque sí me pareció como muy extraño, ¿no? Que nos tomamos del ministerio como que si estuvieran hablando de una cuestión totalmente ajena a lo que es el ejercicio del gobierno y la estructura propia del Ejecutivo. Eh, ¿Puede vaciarse la presa de Mazar de un momento a otro como lo ha afirmado tan irresponsablemente el señor Isurieta? Los medios de comunicación buscaron a técnicos y a gente especializada en la materia, como por ejemplo Ricardo Buitrón, que es consultor hidroeléctrico y ex técnico del Instituto Nacional de Electrificación, INESEL. Y este ingeniero, consultor hidroeléctrico, llamado Ricardo Buitrón, dice que es
imposible vaciar el embalse de Mazar en 12 horas. Y las cifras lo respaldan. Lo primero en entender qué es Mazar y cuál es su capacidad. El embalse de Mazar es el segundo más grande del país, tiene 31 kilómetros de extensión y una capacidad para almacenar 410 millones de metros cúbicos de agua. Eso equivale a 100.000 piscinas olímpicas, pero no todo ese volumen se puede usar, sino solo 300 millones de metros cúbicos, que corresponde a 75.000 piscinas olímpicas. El resto está compuesto de sedimentos y lodo, que no se pueden utilizar porque las turbinas de las hidroeléctricas se dañarían. Eso hubiese pasado si es que mantenían esa tesis del señor Noboa de no voy a cortar la luz y van a seguir operando al límite las máquinas, ¿no? Entonces, con sedimento y lodo lo que hubieran hecho es esto, ¿no? Provocar el colapso de todas las turbinas. La importancia de Mazar está en que en este reservorio abastece de agua no solo a la hidroeléctrica del mismo nombre, sino también a las centrales hidroeléctricas Paute Molino y Sopladora, que se ubican aguas abajo. Es decir, que si como el señor Isurieta cree que abrir las compuertas de Mazar es como cuando ustedes van al baño y abren la llave y se va el agua y el agua se va por una tubería a cualquier parte, no es así, porque aguas abajo de Mazar existen dos centrales más, Paute Molino y Sopladora. Es decir, lo que pretendió hacer Isurieta ayer es de una irresponsabilidad tal, y ya me voy a referir en segundos nada más a eso, porque no podemos dejar que esas cosas pasen así nomás, ¿no? Las hidroeléctricas de Mazar, Paute Molino y Sopladora aportan un total de 1.757 megavatios o el 38% de la demanda del país. De hecho, cuando el embalse Amalusa de la central hidroeléctrica Paute Molino se queda sin agua, Mazar desfoga sus reservas para alimentarlo al estar ubicado aguas abajo. Ayer algunos medios de comunicación hicieron el esfuerzo y gráficamente demostraron que todo lo que dijo Isurieta es una soberana estupidez. Eso. Pueden ofenderse, resentirse, lo que quieran, los señores de la SECOM que se la pasan copiando y pasando las alertas. Lo que dijo ayer Isurieta es una soberana estupidez y lo han demostrado así los técnicos. Esto lo ha dicho el señor Buitrón. Ahora tenemos también las declaraciones del gerente de SELEC ubicado in situ en la zona donde está la represa de Mazar, que fue lo que dijo. No, no, no. Desafortunadamente han circulado pues información que no es la adecuada. Como ustedes podrán ver en las tomas que hacen, pues la represa no tiene compuertas en donde pueda haber una actuación inadecuada. Además, toda la programación de niveles pues está o lo hace el Operador Nacional de Electricidad, que es el SENACE, y nosotros solamente cumplimos con las disposiciones de SENACE, básicamente. Es decir, técnicamente es imposible. Sí, sí, no es posible. No es posible. La bajada del embalse es un proceso de algunos meses. Claro, y este tema ya lo venían avisando desde el año anterior. Vinimos también aquí a una cobertura y veíamos que la situación también del estiaje ya afectaba bastante. La disminución del nivel del embalse es una disminución controlada en función de una programación nacional. Ustedes acaban de escuchar y de ver al gerente de Select Sur, José Gómez, quien aseguró que en la central hidroeléctrica Mazar no existen compuertas para disminuir el nivel de agua en el embalse. Además, indicó que esto es imposible porque las reservas sirven para abastecer otras hidroeléctricas, que como les decía están más abajo, Paute Molino y Sopladora. Una vez más, lo que dijo Roberto Isurieta, el secretario de Comunicación y vocero presidencial, fue mentira. Pero más que una mentira, fue una soberana estupidez, dicha por alguien que no conoce de temas técnicos como estos. ¿Qué es lo preocupante de esto? Y creo que hay que tomarlo con mucho detenimiento, con mucho detalle, este asunto. El señor Isurieta, que ha salido además a jugarse su prestigio, y no solo el suyo, sino además la credibilidad de todo un gobierno, ayer
aventurada, irresponsable e infantilmente en algunos medios de comunicación, porque no fue Teleamazonas, ya van a escuchar ustedes lo que dijo en La Posta. Acá no va a venir nunca, es obvio. Eh, pero ha puesto en juego no solo su prestigio, sino la propia credibilidad del gobierno. Y esto lo que denota es que hay una evidente y clara desesperación por parte del gobierno, porque para ellos, insisto, lo importante no es resolver en este momento la crisis eléctrica que enfrenta el país. Ellos tienen otras urgencias. Lo urgente para ellos en este caso es de empezar a procesar judicialmente a funcionarios y técnicos del ministerio. Y no solo a ellos, ya le van a escuchar ustedes a Isurieta. Para ellos lo urgente es lo del domingo, es la consulta popular. Y han pretendido atar el tema de la consulta con la crisis energética, diciendo que este supuesto sabotaje del que no hay tal, ya lo escuchábamos ayer al señor Jaramillo de Loja, Esleván me parece que era el nombre. Hemos escuchado al presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, le hemos escuchado al gerente de Select Sur, hemos escuchado a una infinidad de técnicos que no esta semana, sino desde hace algunos meses atrás, desde octubre, noviembre y diciembre del 2023, en que empezó esta crisis, venían advirtiendo de lo que iba a suceder. Esto no nos coge de nuevo a los ecuatorianos, porque ya lo vivimos a finales del año anterior. Y tampoco debería cogerle de nuevo a este gobierno porque este gobierno sabía la crisis que iba a enfrentar. El problema es que no estuvieron preparados para enfrentar esa crisis y que no tenían en su mesa eh, una carpeta con planes, con proyectos, con soluciones para esto, porque ellos en lo que están pensando es en otra cosa. Este es un gobierno que está en clave de campaña política. Está en campaña política para sostener la popularidad de Noboa el día domingo. El día domingo no se juega el futuro del país, el día domingo no se juega la seguridad del país, el día domingo no se juega la generación de empleo en país, que es una mentira con el tema este del trabajo por horas y con lo de las inversiones que dicen que nos van a llover con los arbitrajes. ¿Qué inversiones van a venir al país si no tenemos luz para producir? El día domingo está en juego sostener la popularidad de un mandatario que evidentemente no estaba preparado para asumir este reto. Tenía que empezar a resolver los problemas. Lo que han generado al día de hoy son que esos problemas se acrecienten, son que esos problemas se agraven, son que esos problemas ahora mismo le tengan al país asfixiado económicamente, energéticamente, y también por el ámbito de la inseguridad, porque ustedes qué creen, un país sin luz, sin energía, es mucho más vulnerable a que existan procesos como los que hemos vivido todos estos meses y últimos años. No les importa eso, porque lo urgente para ellos es lo del domingo. Y para eso además han contado con el apoyo y el respaldo de esas voces que antes, voces que se dicen o se autodenominaban liberales, que de liberales no tienen absolutamente nada, que nos decían que al Ecuador hay que sacarlo adelante trabajando. Ahora nos han dicho, pongan un pare, por favor, pongan un pare. La conversación, este tuit me encanta, de la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. La conversación del país debe enfocarse hoy en la consulta popular. Lo publicó ayer. Si bien los racionamientos eléctricos son molestos y requieren soluciones urgentes, la prioridad actual es la consulta popular que definirá el rumbo del país. A la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito no le importa lo que yo les mencionaba hace un momento, de que las tiendas de barrio pasen 8 horas sin luz y pierdan la inversión. Yo les hablaba únicamente de los helados. En esas tiendas de barrio hay lácteos, hay cárnicos, hay embutidos, que también se habrán echado a perder 8 horas sin congelación. Pero para la señora, actor político, presidenta de una cámara empresarial, más importante es la consulta popular. Ahora no les importa que el país pase 8, 13, 15, 30 o 50 horas sin luz, porque lo importante es la consulta del domingo. Lo mismo, y en esa misma línea, las cámaras de Guayaquil se han expresado. No han dicho media palabra sobre el tema de los cortes de energía en este país. Lo que les importa es el resultado electoral del domingo. Y lo que les importa también, por supuesto, son las consecuencias que habrá
de esta suerte de persecución que van a montar. Escuchen lo que dijo Roberto Isurieta en La Posta sobre quiénes estarían detrás del supuesto sabotaje. Que me dé una A respuesta ver, directa. nosotros... A ver, el Sí. presidente sugiere ayer que la oposición, le hace el correísmo y otras fuerzas, tienen que ver con el sabotaje al sector eléctrico. Yo quiero una confirmación o una denegación. ¿El correísmo tiene responsabilidad en el sabotaje del sector eléctrico que denuncian? Uno de los medios de comunicación ha mencionado a Albornoz, ha mencionado a Cadena, Sí. que fueron parte del correísmo, están involucrados y están siendo acusados en este proceso investigativo. Tomo eso como un sí. Sí. ¿Tienen cómo probarlo? Se está investigando, las denuncias son sumamente claras, la Fiscalía continuará. Lo que es una realidad es que ese es el ministerio donde Más corrupción ha habido, sí. más corrupción históricamente ha habido, más los problemas de otras naturalezas, como sí da pena por el Ecuador, que hemos tomado medidas energéticas. La vieja confiable, ¿no? A la que recurrieron los gobiernos de Moreno, de Lasso y ahora el tercero, Noboa. No tienen que más inventarse. Son tan inútiles, han sido tan inútiles los últimos gobiernos, incluido este, que para todos los problemas que enfrentan y a los cuales no pueden dar soluciones, por inútiles, recurren a la vieja y confiable, el correísmo. Esteban Albornoz, que si bien fue ministro de Electricidad durante la época de Correa, después en el 2017 fue elegido asambleísta, fue de los asambleístas que se quedó con Moreno. Creo que todos ustedes lo recuerdan bien. Fue uno de los asambleístas que se quedó con Lenín Moreno. Y yo les planteo esta inquietud a propósito de toda la sarta de tonterías que han dicho no solo los funcionarios de gobierno como Isurieta, sino algunos otros opinadores, algunos que se hacen pasar por periodistas, pero que son más conocidos por difundir noticias falsas, y algunos otros. Eh, Correa es tan poderoso que puede convencerle a Petro de que no nos venda luz. Les cuento que en este momento Colombia está también analizando la posibilidad de ir a proceso de razonamiento energético. En los próximos días, Colombia también podría enfrentar un escenario similar al que tenemos nosotros. O sea, no es que Petro, porque le dio la gana, dejó de vendernos energía. En Colombia están pasando por la misma crisis, quizás un poco menor que la nuestra, pero están enfrentando también problemas de estiaje. Si Correa es tan poderoso de convencerle a Petro de que no le vende energía al Ecuador, si Correa es tan poderoso de convencerle a toda la comunidad internacional de que nos sancionen como país, porque eso es lo que quisieron decir, hay una denuncia sacada de los, quién sabe de dónde, por traición a la patria en contra de Correa. Si es tan poderoso, digo, ¿por qué Correa no utiliza todo ese poder para resolver los 55 casos judiciales que tiene en contra y para traer a todos sus compañeros de partido y militancia que están en el exilio y para sacarlo a Glass de la cárcel? O sea, está como muy mal enfocado todo ese poder que tiene Correa de controlar las mentes del mundo entero. De verdad, ya, señor Isurieta, póngase serio, porque usted es el secretario vocero del gobierno, secretario de comunicación y vocero del gobierno. Usted sale y miente y acusa sin pruebas, sin fundamento, porque además lanzó una acusación directa, sin pruebas. Usted miente. Eso significa que usted, que es el principal asesor de comunicación del presidente Noboa, le recomienda al presidente también mentir. Y a propósito del presidente Noboa, esto fue lo que dijo ayer en un evento organizado, entiendo que por el MIES, sobre temas varios, ¿no? Porque nunca se enfoca en el asunto en el que está, en el evento en el que está, sino que mezcla todo con nada el presidente. Esto fue lo que dijo ayer. Hoy mismo se conocerá también de las personas que estuvieron involucradas en los cortes de luz. Ya tenemos a las personas investigadas y algunas se las agarrará para interrogación, así mismo declaraciones. También daremos la lista de objetivos militares de los capos que hay y en las fronteras que nos afectan a nosotros. Muchos de ellos, nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni su ubicación,
sino que se han enfocado en capos menores y echarle la culpa todo a capos menores. Pero las estructuras son muy grandes y son muy fuertes y son transnacionales. Y se puede ver que inclusive hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras criminales transnacionales. Pero no vamos a permitir que ellos interfieran con el país. Dijo que iba a revelar los nombres de los capos que se iban a convertir en objetivos militares del Ecuador y que estos capos además cuentan con la ayuda de otros gobiernos. Es decir, el presidente Noboa ayer nos estaba invitando a los ecuatorianos a un nuevo conflicto diplomático. Vaya a saber usted con qué país quiere abrirse un nuevo frente el señor Noboa, que creo yo también refleja y mucho su desesperación de cara a lo que va a pasar el domingo. Yo no sé lo que va a pasar el domingo, no sé si va a ganar el sí, si va a ganar el no. Este es un país que se ha vuelto impredecible. Lo que sí he visto y he sentido es que hay un malestar muy evidente en la sociedad por una bronca, ¿ya? Tiene guardada mucha bronca en la sociedad por todo lo que está pasando. Vamos a ver cómo reacciona Quito. Aquí en Quito ganó Noboa la elección pasada. Y ayer la capital de la República pasó más de 8 horas sin energía. Vamos a ver cómo reaccionan el domingo. Ha publicado, entiendo, la lista de estos objetivos militares. Hay un sujeto llamado Ismael Mario Zambada García, alias del Mayo, que entiendo es como el segundo al mando después del Chapo Guzmán en el cartel de Sinaloa. Está prófugo, no se sabe dónde está. No sabemos si está en el Ecuador. Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, es otro objetivo militar, según esta lista que ha publicado el gobierno. Eh, es un líder de las disidencias de las FARC. Estará en Colombia, me imagino, ¿dónde estará? ¿No? Pero ponen como 10 objetivos militares un gobierno al que se les fugó Fito de la cárcel, lo tenían guardado y a Noboa se le fugó Fito, al presidente que dicen que está resolviendo con el dichoso plan Fénix lo de la seguridad, se le fugó Fito, y a este gobierno se le fugó Colón Pico a pesar de que el tipo era acusado de fraguar un plan para asesinar a la fiscal. O sea, a ese señor tenían que tenerlo guardado con 20 cámaras de seguridad apuntándole para ver qué hace, a dónde se mueve, para dónde va. Y se les fugó. Un tipo que estaba supuestamente planeando el asesinato de la fiscal. Y el otro, Fito, que pasaba de fiesta en la cárcel. En la cárcel con farra, con piscina, con jacuzzi, con cama de 3 plazas. Feliz de la vida pasaba Fito. Creo que se aburrió de estar en la cárcel y dijo me voy, pero se le fue a Novoa. Me tomo 5 segundos para pedirles y para enviarles un mensaje de reflexión, profunda reflexión, ecuatorianos, de cara a lo que va a suceder el próximo domingo. No es un día cualquiera. Lo que sí yo creo, sin decirles a ustedes por qué tesis tienen que votar, es que a un gobierno disparatado y deschavetado como el que lidera Noboa no se le puede dar un cheque en blanco. Hasta aquí el comentario. De acuerdo, Alexis. Un buen fin de semana. A propósito, se van a cumplir algo así como 4 meses del... Se desconoce el paradero de Fito. 4 meses. ¿Dónde estará? ¿Qué hará? He ahí la cuestión. Faltan 13 minutos para las 8. Faltan 13 minutos para las 8. Saludamos y damos la bienvenida a nuestra compañera Licenia Espinel, quien se suma al informativo de Punto Noticias, primera emisión, para dar inicio al espacio de entrevistas. Wilson Robalino se despide. Buen día, buena suerte. Por favor, cuídese mucho. Muchas gracias al profe Robalino, un feliz día, profe, y también a todos ustedes, amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas. Mañana bastante fría y lluviosa en la capital de la República. Tengan, por favor, mucho cuidado, porque recuerden que además de la peligrosidad de que por sí representa la lluvia en las vías de la capital, a eso hay que sumarle que en gran parte de Quito no hay energía eléctrica y los semáforos obviamente no son la excepción. Ya se han registrado algunos incidentes siniestros viales a esta hora de la mañana, si es que por lo que no funcionan los semáforos. Así es que tomen, por favor, las debidas precauciones, tanto para peatones como para conductores.
transiten con cuidado, tomen en cuenta que no hay energía eléctrica y que está la calzada mojada. Selene López nos va a acompañar en nuestro segmento de entrevistas, la politóloga Selene López en pocos instantes más, para analizar los últimos pronunciamientos gubernamentales y el manejo de la crisis eléctrica. Más adelante, Jorge Martínez, secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito. Con él también conversaremos sobre la crisis eléctrica y las soluciones que hasta ahora se plantean. Y finalmente, Alex Pérez, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Con él conversaremos sobre los operativos con miras a en el ámbito de la movilidad, con miras a la consulta popular del próximo domingo. 7:48, les invitamos para que se queden con nosotros. Inicio del espacio promocional y publicitario. Usted está en sintonía de Punto Noticias, primera emisión. Por la señal de Radio Pichincha. 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha, parte de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Con el resto del mundo nos conectamos vía streaming a través de nuestra página web www.radiopichincha.com. Además, Punto Noticias es retransmitido por Radio y TV Madrid Online. Radio Sultana 90.1 FM en la ciudad de Riobamba. RTV 95.9 FM en Carchi e Imbabura. Radio Muisne Estéreo 92.3 FM. Por las plataformas virtuales de Moncayo.